Esta semana se conoció una noticia que fue un joven, un adolescente, que lamentablemente intentó terminar con su vida, fue internado en terapia intensiva en el hospital y se sabe que su estado de salud está mejorando. Bueno, a raíz de esto nosotros quisimos hablar con Simón Giglione, que es psiquiatra infanto-juvenil, sobre las distintas problemáticas en los jóvenes, en los adolescentes, la depresión, la ansiedad. ¿Qué puede llevar a causar esto? Y sobre todo la influencia de los adultos, de los padres, del entorno, para provocar, para que el chico se sienta de esta manera. Vamos a escucharlo. En adolescentes lo más frecuente aparecen trastornos de ansiedad y también algunos trastornos que llamamos desregulación emocional, ¿sí? O síndrome de desregulación emocional. No es una emoción en particular, sino son todas las emociones que se desarrollan con una gran intensidad. Eso trae dificultades a la hora del desarrollo diario y cotidiano y mucho malestar y mucha angustia. Esto se da por un componente propio, biológico, constitutivo de la persona que se tiene que ir trabajando y además se da también por el ambiente en el que nos desarrollamos todos, que es un ambiente al que llamamos invalidante, ¿sí? El ejemplo más claro o el más común es un chiquito que se lastima por primera vez, quizás corriendo en el parque, llega lastimado y siente dolor, siente miedo, se ve sangre quizás por primera vez y ante toda esa gama de emociones, de temor, de angustia, se acerca a las figuras de apoyo que pueden ser los padres. En ese momento y a esa edad tan temprana los padres tienen la capacidad de resolver todo y esa persona que tiene esa figura de apoyo lo primero que tiende a hacer con la mejor intención y para que el chiquito no se sienta mal es decir, no es nada. O sea, ese es un ejemplo de cómo el ambiente resulta invalidante. Le decimos que a todas esas emociones no es absolutamente nada. Y así nos vamos desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento con un ambiente en el cual no nos enseña o no nos habilita a reconocer todas las emociones o a aceptar la presencia de todas las emociones. Eso hace que muchas veces cueste manejar la propia emoción. Obviamente hay personas que tienen mayor predisposición a que las emociones sean más intensas. Acompañado de ese ambiente invalidante se conforma lo que nosotros llamamos desregulación emocional. Estas situaciones de desregulación emocional muchas veces llevan a conductas que tienen que ver con autolesiones o autoagresión, no como una forma de intento autolítico de quitarse la vida, sino como una forma de autorregulación sensorial. Aunque parezca mentira, muchas veces el lastimarse, el hacerse daño, lo utilizan estos pacientes como una forma de bajar el nivel de malestar. Lógicamente son conductas peligrosas que pueden terminar en un daño o en una situación de mucho mayor riesgo, por más que la finalidad no sea esa. El tema del bullying o del hostigamiento es algo que está habitualmente y estuvo habitualmente, pero que se ha incrementado en este último tiempo con la intensidad principalmente, porque la cuestión del acceso a redes sociales y la dificultad de acceso del mundo adulto a redes sociales hace que sea mucho más difícil de regular esta situación por el mundo adulto. Entonces, la situación de hostigamiento es mucho más grande. Eso genera un nivel de angustia y malestar mucho mayor. Por supuesto que en esa problemática hay que trabajar con ambas partes, no solamente con el chico que está sufriendo el bullying, o sea, como el hostigamiento hacia él, sino aquel chico que también está generando este bullying o la situación de hostigamiento, porque hay una diferencia entre el chiste, la broma y el bullying. El bullying o el hostigamiento tiene que ver con eso, con la cuestión de disparidad de poder, en cuanto por ahí puede ser lo social o el lugar en el grupo de pertenencia en el que están, y la cuestión de la sistematización y hostigamiento que puede haber sobre ese chico. Por eso sufren mucho y es algo que nosotros no podemos minimizar o desestimar, que a veces los adultos, en pos de eso, de intentar que el chico no se sienta mal, tendemos a minimizar esas situaciones y a decir que no es nada, que ya va a pasar, que no hay que prestarle atención y como que solo eso puede hacer que desaparezca la situación o el malestar. En ninguna de las situaciones, sean situaciones de angustia o sean situaciones ambientales que le generen malestar o sean situaciones propias o como hablábamos hoy, estas conductas a veces que tienen que ver con forma de autorregularse y lastimarse, en ninguna de esas situaciones minimizar la cuestión o pensar que son llamados de atención o que pensar solamente que es algo pasajero, porque eso puede llevar a
no solo incrementar la sintomatología, sino incrementar el grado de malestar y además esa sensación que además sienten los adolescentes por la misma etapa etaria de que no son comprendidos o no son entendidos. Y en esa búsqueda de ayuda, a la manera que pueden buscarla ellos o pedir ellos la ayuda, el minimizar o el ignorar termina siendo mucho más perjudicial.